agradecido con Dios por el privilegio que me concede podernos acercar a este lugar. El objetivo, el propósito jamás y nunca ha sido aquel pensamiento de venir a generar contiendas, de venir a generar una discusión con usted. No vengo a contradecirle en su creencia, no vengo a decirle mi iglesia, no vengo a decirle donde yo voy es el único lugar donde salvan, no vengo a decirle ninguna palabra de esa. ¿Por qué? Porque realmente no hay un lugar donde nos puedan salvar, no hay una iglesia que nos pueda salvar, solamente la sangre del Cordero, Hijo de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a estos lugares siempre le rogamos, le pedimos a Dios que ponga una palabra en nosotros, porque tampoco vaya a malinterpretar, que piense que porque estamos en este lugar andamos buscando ofrendas de amor. No buscamos eso, no andamos buscando nada que comer, no se preocupe por eso, ni tampoco vengo a incomodar en su lugar de trabajo. No es el pensamiento ese, sino solamente hablar lo que dice la Biblia, algo que nos confronta, algo que nos enseña cuál era el propósito de Dios, el habernos creado a nosotros, cuál era el pensamiento, el proyecto que Dios tenía cuando dijo hagamos al hombre. No lo hizo porque no tenía nada que hacer, no lo hizo porque es un espacio libre que él tenía y dijo voy a ver qué hago, en qué me entretengo, sino que la Biblia nos enseña que traía un proyecto, traía un pensamiento, traía un propósito. Y en esta bendecida tarde yo quiero compartir este mensaje con usted, administrando bajo el tema el hombre creado con propósito. Y cuando en la Biblia encontramos la palabra hombre, no se refiere solamente al género masculino, sino también globalizado. Cuando Dios en la Biblia, cuando encontramos en la palabra cuál era el propósito de Dios haber creado al hombre, no era para ver los frutos que estamos mirando ahora, no era para ver el dolor, el sufrimiento que miramos ahora. Lastimosamente miramos cuánto dolor, cuánta angustia, cuánta enfermedad, cuánta desesperación, y nosotros comenzamos a querer cuestionar a Dios. Queremos comenzarle a preguntar y a decirle por qué Dios permite esto, por qué Dios deja que esto suceda, y nosotros queremos confrontarlo a Él con nuestras propias ideas. Y sabe, el problema es sencillo: nos hemos separado de Dios, nos hemos apartado de Él. ¿Y de qué manera me he apartado de Él? Sencillamente la Biblia me enseña que no hay necesidad de hacer violencia, no hay necesidad de convertirse en un asesino, no hay necesidad de convertirse en un violador, no hay necesidad de convertirse o acercarse a una agrupación ilícita. Simple y sencillamente, con la desobediencia, simple y sencillamente sabemos hacer cosas buenas y no las hacemos. Desde allí dice la Biblia que es pecado. ¿Sabe? La Biblia encontramos nosotros desde el principio, cuando Dios había creado el cielo, la tierra, había creado el mar, había creado las aves, había creado los árboles. Dios había creado totalmente todo, pero dice la Biblia que comenzó aquel tiempo cuando Jesús, el Dios de los cielos, en el sexto día, dice la palabra, bendito sea Dios, que Él dijo hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque Él vio la necesidad que había. Él vio que cuando Él hiciera al hombre, no lo iba a hacer solamente por hacerlo. Él tenía algo. Él dijo, necesito a alguien que sea responsable, necesito a alguien que tenga sabiduría, necesito a alguien que tenga conocimiento. Y dijo Dios, ya sé lo que vamos a hacer. Y no fue una palabra suelta nada más, como decir, hágase las aves, hágase los montes, no, hágase los mares, no es así, sino que dice la Biblia que Dios comenzó a decir, hagamos al hombre, algo que era analizado, algo que era estudiado, algo que sabía Dios, bendita sea su misericordia, que lo que iba a hacer para nosotros, cuando Él comenzó, dice la Biblia, o aquel pensamiento, dice la palabra que dijo Dios que lo vamos a hacer a nuestra hechura, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, varón y hembra, lo vamos a crear. Y cuando vas a la palabra, ¿cuál es la corona de la creación? No son los peces, no son los árboles, no es el mar, no es el cielo, no es la tierra. Cuando vas a la palabra, la corona de la creación
somos nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos dominio sobre toda la tierra. Nosotros somos los que tenemos potestad sobre todos los bienes o las cosas que hay en la tierra. ¿O acaso hemos visto algún pez tener potestad? ¿Hemos visto algún animalito poder tener potestad sobre algo terrenal? No, absolutamente no se puede. ¿Por qué? Porque a nosotros, dice, según encontramos en la Escritura, nos dio sabiduría, nos dio entendimiento, nos dio capacidad, pero tristemente, bendito sea Dios, encontramos en la palabra qué fue lo que pasó. Eclesiastés capítulo 7, verso 29, dice la Biblia: una cosa he hallado, Dios hizo al hombre perfecto, pero entonces, ¿qué es lo que pasó? El hombre buscó la perversidad, el hombre buscó la maldad, el hombre, dice la Biblia, se inclinó más al pecado. ¿Por qué? Bendito sea Dios, cuando Dios tomó del polvo de la tierra y comenzó a formar aquella figura, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la Biblia que ahí comenzó Dios a formar aquel cuerpo, aquel muñeco de barro, y después dice la palabra, cuando ya estaba hecho, ¿sabes qué? Sopló en su nariz, y dice la Biblia que dijo Dios: será alma viviente, este se llamará varón, bendita sea la misericordia de Jehová. Y también dijo Dios más adelante: no puede ser que el hombre esté solo, le voy a hacer la ayuda idónea, le voy a hacer una compañera. Y sabe que dice la palabra, lo hizo caer en un sueño profundo, y cuando él cae en ese sueño profundo, saca una de sus costillas, según la historia, según la Biblia, y de ahí formó la mujer. Y entonces la Biblia dice que no solamente los formó por formarlos, no solamente los hizo para estar nada más, por ser un hombre, por ser una mujer, por un entretenimiento, sino que dice la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 15, dice la palabra que Dios puso aquel hombre. ¿A dónde lo puso? La Biblia dice que lo puso en un lugar llamado Edén. La palabra Edén significa placer, la palabra Edén significa delicia, algo que realmente nosotros ahora en la actualidad no podemos disfrutar, algo que realmente no podemos tener placer, no podemos deleitarnos en nada. ¿Por qué? Por la misma desobediencia, por el mismo pecado. Pero cuando dice la palabra que Dios le dijo a Adán: aquí vas a quedar en este lugar, cuando Dios lo introdujo en ese lugar, le dijo que lo iba a trabajar, que lo iba a guardar, que lo iba a cuidar. Y muchos de nosotros decimos que el trabajo es por el mismo pecado. No, desde el principio Dios no hizo al hombre que fuera ocioso, Dios no hizo al hombre que fuese halagán, Dios lo hizo con un propósito, con un pensamiento, que éste pudiese trabajar, que éste pudiese guardar, labrar lo que era la tierra. Pero lastimosamente, dice la Biblia en Génesis capítulo 3, ahí encuentra la consecuencia, bendito sea Dios, aquella desobediencia, aquel engaño, donde dice la Biblia que la serpiente, siendo el animal más astuto de aquel lugar, se presentó al árbol en el cual Dios ya les había dicho anteriormente que no comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les dijo: el día que comiesen de él, de cierto morirán. Y no estaba hablando de una muerte literal, de una muerte física, sino aquella relación que estos tenían con Dios, eso era lo que iba a morir, eso era lo que iba a cortarse. Pero entonces la palabra dice que la serpiente logró convencer a la mujer, y cuando a esta la convence, aparentemente no pasa nada, porque le dijo: Dios no quiere que prueben de este fruto. Y sabe la mentira que le dijo la serpiente: lo que pasa es que Dios no quiere que sean como él. Y entonces logró convencerla, dice la palabra, y cuando esta come, aparentemente no pasa nada, y se presenta allá donde estaba aquel hombre llamado Adán, y le dice: mira, probé el fruto del cual Dios había dicho que no comiésemos, y aparentemente no ha pasado nada. Y logró convencerlo, dice la Biblia. Ambos comieron, pero entonces comenzaron a ver su vergüenza, comenzaron a ver su desnudez, y quisieron ocultarse, quisieron cubrirse, dice la Biblia, quisieron tapar su vergüenza, cortaron hojas de higuero y se cubrieron en aquel lugar. Pero ahí puedes ver que Dios siempre ha tratado de restaurar lo que ha creado. Dios siempre tiene un pensamiento algo diferente, porque Dios en realidad no creas que se deleita al ver la condición que estamos viviendo, no creas que se deleita al ver la vida que estamos llevando, una vida de lamentos, una vida de tristeza, una vida de dolor. Puedes ver en las noticias: un padre mata a sus hijos, termina quitándose la vida, un hijo mata a su padre y aparentemente no pasa nada, una madre, mira, también mata a su hijo, igual similar está pasando en el mundo entero. Puedes ver
algo que no era el propósito, el pensamiento que Dios traía para la humanidad. Pero lastimosamente, dice la Biblia, Génesis capítulo 4, ahí encuentra la consecuencia del pecado, donde dice la palabra que comenzó a administrar la envidia, comenzó a administrar la avaricia, comenzó a administrar el rencor, comenzó a administrar el odio. Y que dice la palabra, bendito seas, ahí encuentras la primer muerte en la tierra. Aleluya. ¿Sabes? En Romanos capítulo 5 versículo 12 dice la Biblia: por la desobediencia de un hombre vino el pecado a la tierra, y por medio del pecado la muerte. Así la muerte pasó con los hombres. ¿Por qué? Por cuantos todos pecaron, dice la palabra. Realmente Dios a nosotros no los había hecho con pocos años. Si usted puede ver cuántos años tenía Matusalén, dice la Biblia que tenía 969 años. ¿Cuántos años tenía Noé cuando engendró a sus 3 hijos? Dice la Biblia que tenía 500 años. Imagínate la cantidad de años que tenía. Pero la maldad, el pecado, la desobediencia comenzó a reducir nuestro tiempo, comenzó a reducir nuestra existencia. ¿Y qué dice la palabra? En Génesis capítulo 6, ahí encuentras, verso 3 en adelante, ahí encuentras donde dice la Biblia: ya no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque el hombre se inclina más al pecado, el hombre se inclina más a la maldad. Le voy a cortar los años de vida, los días de existencia en la tierra, solamente serán 120 años, dice la palabra. Bendito sea del tiempo de Noé, de Moisés para acá. El tiempo se redujo tanto, la vida, la existencia nuestra se redujo tanto, que dice la palabra que solamente eran 120 años. Y en el Salmo ya encontramos diferente. El salmista David en el capítulo 90 verso 10, este hombre dice: la vida del hombre son 70 años, el más robusto llega a los 80. Mira cómo se va disminuyendo la desobediencia, el pecado, algo que Dios no tenía proyectado, algo que Dios no tenía. Mira, no era el pensamiento de Él crearnos para que nosotros sufriéramos, crearnos para vernos en la miseria que a veces tenemos que vivir. No era el pensamiento de Dios, no era el propósito de Dios. Si dice la palabra que los pensamientos de Dios para con el hombre siempre han sido pensamientos de paz y de bien, los pensamientos de Dios para nosotros. Y comenzamos nosotros a cuestionar, comenzamos nosotros a preguntarle a Dios: y entonces si eran tus pensamientos, ¿por qué tanta violencia? Y entonces si eran tus pensamientos, ¿por qué tanta maldad? Y Dios te da la respuesta: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios me da la respuesta y me dice: los pensamientos de los hombres solamente son vanidad. El hombre se inclina más al pecado, el hombre se inclina más a la maldad. Y después está diciendo: ¿dónde está Dios? Y Él te dice: siempre he estado a tu lado. Aleluya. ¿Sabes? El propósito cuando Dios hizo a nosotros los seres humanos no era para ver tanta desgracia que estamos viviendo en la actualidad. No era ese. Mira, el texto base lo encuentras en el capítulo 8, versos 5 al 8 del libro de los Salmos. Ahí dice la Biblia que nos hizo un poco menor que los ángeles. Oye bien, nos hizo un poco menor que los ángeles. Nos dice la palabra, nos coronó de gloria y de honra. ¿Sabes qué es una corona? Una corona se pone arriba, nunca vas a ver una corona en los pies, nunca vas a ver una corona en el suelo, una corona está arriba. Entonces dice que nos coronó de gloria. La palabra gloria es esplendor, la palabra gloria es fama, la palabra gloria es exaltación. Por eso bendito sea Él, dice la Biblia, lo coronaste de gloria y de honra. La palabra honra es que alguien siempre habla en bien de ti, eso es honrar. Entonces Dios hasta este momento Él me está diciendo: ¿para qué hice al hombre? Mejor lo voy a destruir. Él sigue hablando en bien de ti, Él sigue hablando en bien de mí, Él sigue diciendo: lo voy a levantar, lo voy a restaurar, porque este no era mi proyecto, este no era mi propósito, este no era mi pensamiento. Dice la Biblia, nos hizo un poco menor que los ángeles, nos ha coronado de gloria y de honra, y aparte de eso nos ha hecho para señorear. La palabra señorear es tomar propiedad de algo. La palabra señorear es mandar, como que si esto me pertenece. Aleluya. ¿Sabes? Por eso dice que nos hizo para señorear sobre todas las cosas que hay acá en la tierra. Dios no hizo al ser humano, Dios no hizo el propósito de Él para que el hombre terminara en poco tiempo. No lo hizo para eso. Lo hizo para alabanza y gloria de Él.
Y entonces comenzó a figurarnos, comenzó a proyectarse. Y él dijo, voy a darle potestad al hombre, voy a darle conocimiento al hombre, voy a darle sabiduría al hombre. Pero hay algo que me separa de él, hay algo que me aparta de él. La Biblia dice, capítulo 59, versículo 2 del libro de Isaías, dice la palabra, el pecado me separa de Dios, la iniquidad hace que Dios esconda su rostro de mí. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión voluntaria. Bendito sea el Dios de los cielos, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel pensamiento negativo contra lo que es la voluntad de Dios, eso es pecado. Y la iniquidad es algo que yo cometí ayer, pedí perdón y vuelvo a cometerlo ahora, pido perdón y vuelvo a cometerlo mañana. Eso se llama iniquidad. Y entonces todas esas cosas nos apartan, nos separan de Dios. Pero dice la palabra que mientras el hombre tiene vida, este puede levantarse. Mientras el hombre tiene vida, este puede restaurarse. Mientras el hombre está respirando, puede buscar de la gracia, la misericordia de Jehová. ¿Sabes? Si nosotros nos paramos en estos lugares, jamás ni nunca ha sido la intención de venir a incomodar. Usted no está obligado a escucharme. Usted no está obligado a hacer lo que yo diga, no. Nadie está obligado a buscar de Dios. Dios nos ha dado un libre albedrío. Hace lo que usted quiere, hago lo que yo quiero, pero eso sí, la consecuencia es suya, la consecuencia es mía. Después aunque me lamente, por eso dice la Biblia en Lamentaciones 3:39, porque se lamenta el hombre viviente, ahí mismo da la respuesta y dice, laméntese el hombre en la consecuencia de su pecado, laméntese el hombre en la consecuencia de su maldad. Pero el verso 40 dice, volvámonos a Jehová, vengámonos a Jehová, ese Dios que tiene misericordia, ese Dios que tiene compasión, ese Dios que se duele, ese Dios que permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra. ¿Sabe? Porque ninguno de nosotros estamos de pie porque seamos merecedores. Ninguno de nosotros estamos de pie porque hayamos hecho méritos. Ninguno de nosotros tiene la vida porque yo logré ganarme la vida. Estamos de pie por la misericordia de Jehová. Estamos respirando por la misericordia de Jehová. Bendito sea el Dios de los cielos. Si la misma palabra dice, no es del que quiere, no es del que corre, sino de un Dios que tiene misericordia. Pues está diciendo, no es del que quiere, no es del que corre. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me dé más vida. Simple y sencillamente porque Dios tiene misericordia. La palabra misericordia, compasión por las necesidades ajenas. La palabra misericordia, compasión por las necesidades ajenas. Aleluya. Ese es el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso me gusta hablarte de la palabra. Yo no vengo a hablarte el nombre del lugar donde yo asisto. No vengo a presentarte el líder de ese lugar. Vengo a hablarte el Rey de reyes y Señor de señores. Aquel que es soberano sobre toda la tierra. La palabra soberano, alguien que no necesita consejo. La palabra soberano, alguien que no necesita reunirse. Simple y sencillamente suelta, hace lo que él dice. Y la palabra soberano no le aplica a nadie terrenal, solamente al Dios de los cielos. A él le aplica la palabra soberano. De ahí a nadie en la tierra, por muy poderoso que se crea, por muy invencible que se crea, por mucho que la gente lo pueda amar, por mucho que la gente pueda decir, este será para siempre, dice la Biblia. Bendito sea el Dios de salvación. Romanos, ahí el apóstol Pablo dijo una palabra y es una verdad: miserable soy, ¿quién me separa? Miserable soy, quien me separa de este cuerpo de enfermedades. Aleluya. ¿Sabes? Ese hombre tenía poder en un tiempo, tenía autoridad, pero cuando volvió, se acercó a Jesús y Jesús lo abrazó, lo levantó, se dio cuenta lo miserable que era. Y esta es una de dos cosas que a nosotros a veces no les gusta que se nos mencione, pero de todas maneras son cosas que nos pertenecen. Una de ellas, la vejez, tarde o temprano nos alcanza. La otra es la muerte, y creo que la que está más próxima es la muerte, porque esa no tiene unos años para llegar. Esa llega al que va naciendo.
esa llega al que está en el vientre, esa llega al que va con 3 años, esa llega al joven de 14, esa llega al de 25, llega al de 50, llega al de 70, llega al de 80. La muerte llega en cualquier lugar, a cualquier hora. ¿Por qué? Porque está establecido, dice la palabra, que mientras, bendito sea Dios, para todo hombre que muera una sola vez. O sea que es claro y específico lo que la Biblia nos dice. ¿Y sabes qué dice la palabra? Ahí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice la Biblia: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu a Dios quien lo dio, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Pero Dios no se deleita al ver la vida que estamos llevando. Dios no se regocija al ver el sufrimiento que estamos teniendo. Él no crea que se alegra ver la caída del hombre. Él no crea que se alegre, que se regocija ver el sufrimiento de la humanidad. Dios no es así. Dios no es así. Pero ahí es donde nosotros cuestionamos. Ahí es donde nosotros preguntamos: ¿dónde está Dios? Y Él dice: siempre estuve a tu lado. Fuiste tú quien me apartaste. Fuiste tú quien me ignoraste, pero aún todavía te seguí dando vida, aún todavía te seguí dando tiempo, aún todavía te seguí dando esperanza. Porque bendita sea la misericordia de ese Dios poderoso, porque siempre su fidelidad es la que se acerca, siempre su fidelidad es la que nos da la vida. No tiene suerte, como muchos decimos a veces: qué suerte la mía. Otros tenemos otras palabras, mira, sin entendimiento, decimos: qué leche la mía. No es porque tengas suerte, no es porque tengas leche, es por la gracia de ese Dios poderoso, es por la misericordia de ese Dios bondadoso, que te da el tiempo perfecto, te da la hora perfecta, te da el segundo perfecto. ¿Para qué? Para que lo podamos aprovechar. Bendito sea Dios, aleluya. Tú sabes, ahí comenzamos a ver la historia. ¿Cuál era el propósito de Dios crear al hombre? Para que señoreara. O sea, como tener propiedad sobre las cosas en la tierra. Esto me pertenece. Pero mira cómo hemos llegado. No hemos podido administrar la confianza que Dios nos ha dado. No las hemos podido administrar. ¿Por qué razón? Porque a mí no me gusta ver el crecimiento de otro. A mí no me gusta ver la prosperidad de otro. Y eso no es agradable ante los ojos de Jehová. Bendito sea Dios. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el pensamiento de Dios esto no lo era. En el pensamiento de Dios esto no lo era. Él quería una unidad. Él quería que cada pueblo, cada nación, bendito sea nuestro Padre Celestial, se ayudara uno con otro. Pero no, estamos totalmente equivocados. Hay un racismo que no viene de parte de Dios. Hay un racismo que no es de parte de Dios, sino que del otro. Ha causado división. Mira, hombres, gente cómo se mata por el color de piel. ¿Y a dónde termina? No importa que este sea millonario, no importa que este sea pobrecito, no importa que este sea grande, de un color diferente. Todos terminamos al polvo de la tierra, dice la palabra. Todos vamos para allí, nadie más. Eso es lo único que nos pertenece en la vida: la vejez, si logramos llegar, y la muerte. Solamente esas dos cosas. De ahí para allá, mi casa, decir mi casa, solamente decirlo porque se queda. De ahí decir mi esposa se queda, mi hijo se queda. Todos se quedan, no se van antes que yo. Y dice la Biblia, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 7, dice la palabra: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. No me vaya a malinterpretar. No estoy diciendo que no se esfuerce, no estoy diciendo que no vaya, que deje de trabajar. No, dice la palabra, bendito sea Dios, que Dios no respalda a la gente a la gana, Dios no respalda a la gente ociosa. Y usted se preguntará: bueno, ¿y está hablando de esto? ¿Y él aquí está parado? No, ya terminamos nuestro día, ya terminamos el tiempo nuestro. Ahora lo que hacemos es aprovechar el espacio que tenemos para acercarnos a estos lugares y seguir predicando la palabra, seguir compartiendo el mensaje, porque es necesario venirte a gritar, venirte a decir, venirte a contar que Cristo te ama, que Él quiere levantarte, que Él quiere restaurarte. Y no vengo a decirte: la iglesia tal te va a perdonar. Jesús te perdona. No vengo a decirte: el lugar donde naciste es el único. Tal vez en ese lugar, pero la gracia de Dios, el amor de Dios está en el mundo entero. Aleluya. ¿Sabes? ¿Y qué fue lo que pasó? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste. Le pusiste arriba, no lo pusiste en los pies.
lo coronaste arriba en la mente del cerebro de gloria y de honra. Dios nos dio fama, Dios nos dio buena reputación, Dios nos ha exaltado. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nos apartamos de Dios y esto nos vuelve nos vuelve a sentirnos tan humillados, nos vuelve a sentirnos tan avergonzados. Bendito sea Dios. Y una de las cosas que Dios dice en la palabra, que mira de lejos es al altivo. Así dice la Biblia. Al que se humilla a él, Dios lo exalta, dice la palabra. El que viene delante de él reconociendo su falta, el que viene delante de él reconociendo sus errores, reconociendo su condición. ¿Sabes qué? Dios lo va a exaltar cuando a su debido tiempo, dice la palabra, humillado bajo su mano poderosa, y él lo va a exaltar a su debido tiempo. Él quiere levantarte, él quiere ponerte en alto, él quiere exhibirte, él quiere, mira, que la gente vea, bendito sea Dios, quién eres verdaderamente. Y eso es lo que Dios quiere, no solamente tu persona ni de mi persona, sino la humanidad en general. Dios quiere exaltar lo que había creado, porque Él se deleitó cuando hizo al hombre, se regocijó cuando hizo al hombre. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Sabes? Le dio dominio sobre todas las cosas, sobre los peces del mar, sobre la bestia del campo. Dios le dio dominio. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pecado genera miedo. El pecado trae miedo. Y eso nos ha hecho que las cosas nos administren a nosotros. ¿Y qué dice la palabra? Bendito sea Dios, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que éste pueda tener. La vida del hombre no consiste en el poder que éste pueda tener. La vida del hombre no consiste en la fama que éste pueda tener. No consiste en el reconocimiento mundial que éste pueda tener. Y mira, puede respetarlo mucha gente, pero la vida del ser humano, la felicidad del hombre está en las manos de Dios. ¿Por qué? Usted mira en las noticias internacionales, usted mira hombres millonarios quitándose la vida, hombres famosos quitándose la vida. Entonces, ¿cuál era la gracia de tener tanta fama? ¿Cuál era la gracia de tener tanta plata si su felicidad no estaba allí? Pero muchos hombres también con poder y autoridad, con fama, ¿sabes qué hicieron? Cuando se encontraron en soledad, cuando se encontraron en angustia, cuando se encontraron en depresión, ¿sabes qué hicieron? Se volvieron al Dios creador, se volvieron al Dios que le da la vida, se volvieron al Dios que le da la fuerza, se volvieron al Dios que le dio la fama, aleluya. ¿Sabes? Y renunciaron a todo esto, porque el propósito de Dios no es darnos algo que nosotros no podamos administrar, no es poner algo en nuestras manos que en vez de ayudarnos nos vaya a perder. No es ese el propósito de Dios. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Y es por ello, dice la Biblia, que lo coronó de gloria y de honra. Lo hizo señorear, lo hizo dominar, lo hizo agarrarse, tomar propiedad de esas cosas. Así es Dios. Mira, puedes decir, que sabe, las experiencias que he tenido son más que suficientes. Mira cuánto tiempo estuvo aquí. Mira, por momentos pensaba que era mejor quitarme la vida. El otro me decía, tú no sirves para nada. El otro me decía, eres estorbo en la familia. El otro me decía, estorbas en este lugar. Pero había un Dios que me decía, yo tengo vida y vida en abundancia. Había un Dios que me decía, levántate y resplandece, porque mi gloria quiere moverse a tu favor. Mi gloria quiere exaltarte, mi gloria quiere llevarte a lugares donde nunca has llegado. Porque verdaderamente le digo, ya en los caminos de Dios todo es diferente. Hay pensamientos diferentes, hay ideas diferentes. Y Dios nos lleva a lugares donde nunca pensamos llegar, aleluya. Pero eso lo hace Dios. No hay hombre que desee tu prosperidad en la tierra. No hay hombre que te desee bienes en la tierra. Solamente Dios. ¿Sabe? Si viniera una persona acá y comienza a pedirle asesoría a usted para crecer en un negocio, porque lo voy a poner aquí cerca, le aseguro que me sacan rápido. Y yo no pienso así. Y no se moleste que no soy de negocios. No. Es otra cosa lo que nosotros hacemos. Pero sabe que no había una asesoría. Porque le dijera, enséñeme cómo hace usted para vender tanto. Enséñeme. Y más cuando ve el crecimiento que quizás sea superior al suyo. Entonces a usted no le va a agradar. A usted no le va a gustar. Y esto es algo que Dios quiere en nosotros los seres humanos.
que nos extendamos la mano unos con otros, que nos podamos ayudar los unos con los otros. Y sabes qué lindo, cuando Dios envió a su Hijo amado, cuando Dios no escatimó lo que más quería, Él no vino haciendo un grupo de personas, Él no vino por una nación nada más, Él no vino por un departamento, Él vino por el mundo entero, porque dice la palabra, fue tan grande el amor de Dios para con el hombre, que envió a su Hijo amado, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. El propósito de habernos creado Dios a nosotros no es para matarnos, no es para destruirnos, es para darnos vida y vida en abundancia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El pecado nos está matando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El pecado nos está destruyendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El pecado nos tiene abrazados. Aleluya. ¿Lo sabes? Dios es poderoso y puede restaurar, puede levantarnos nuevamente, hacer cosas diferentes en cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Dios no tiene un límite de decir aquí no puedo. Dios no tiene un límite de decir aquí no puedo llegar, no puedo hacer tema, no puedo hacer ese cambio, no puedo restaurarte, no puedo cambiarte. Dios tiene el poder. Vas a encontrar palabras que alguien te pueda decir jamás y nunca te vas a levantar, pero Dios te levanta. Vas a encontrar, mira, palabras de la ciencia médica, cuando la ciencia dice es imposible que se pueda hacer algo por allí es donde Dios comienza a actuar. Lo imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Lo imposible para el hombre o para la ciencia, para Dios no conoce la palabra imposible. Aleluya. Pero sabe, solamente hay que volvernos a Dios. Dios no te pide tu dinero. No me vayas a malinterpretar. Realmente Dios no necesita lo que usted le pueda dar. Si la Biblia me enseña de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y entonces ¿qué necesita? De Dios es el oro y la plata. Él no necesita nada. Y sabe, mucha gente se pasea en estos lugares, y le voy a aclarar esto. Mucha gente se mueve en estos lugares, mucha gente oradora, mucha gente predicadora, pero ¿sabes por qué llegan los negocios? Porque estos quieren una ofrenda, y si tú no les ofrendas, se atreven a decir fuego del cielo te va a caer, o te hablan, te profetizan de gracia, y cuando vas a la palabra, y aquellos hombres le dijeron a Jesús, maestro, no permiten que entremos a ese lugar, no permiten que lleguemos. ¿Sabes qué le dijeron los discípulos? Haga que descienda fuego del cielo. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Vosotros no sabéis qué es misericordia, vosotros no sabéis qué es tener compasión, vosotros no sabéis qué es tener amor por las almas. Y desgraciadamente en estos tiempos muchos mercaderes del evangelio se van paseando, pasan por estos lugares y comienzan a decirte, voy para Sonsonate, ¿qué le interesa a usted para dónde vaya? Nadie lo mandó a traer, bendito sea Dios. Pero ¿sabe qué tremendo? La gente dice, voy para la radio y no tengo para pagar. Nadie lo metió a la radio. Si no tiene para pagar, no tiene por qué ir. Bendito sea Dios. Se lo digo de esta manera. ¿Por qué? Claro y directo, porque muchas mercaderes del evangelio andan en estos tiempos. Gente que predica y pasa pidiendo ofrenda, gente que predica, gente que dice aparentemente profetizar y anda pidiendo ofrenda, gente que anda hablando por los negocios y anda pidiendo ofrenda. ¡Qué desgracia! Gente que no quiere trabajar, gente que verdaderamente dice la Biblia que Dios no respalda a la gente a la gana. Aleluya. ¿Sabes? Y se lo digo así porque aquí en estos lugares donde más se mueve es los mercaderes del evangelio. Y el propósito de Dios de haberlos creado no era para eso. El propósito de Dios no era que Dios le dijo al hombre, le doy poder, le doy autoridad para que vaya a comercializar. Dice la Biblia que cuando Jesús mandó a sus discípulos, le dijo, doy potestad de dar serpientes, escorpiones y sobre todo fuerza maligna, y nada os dañará. Esa fue la autoridad que Jesús le dio. No le dijo vayan a poner una cara de lástima, no le dijo vayan a pedir comida, no les habló de esta manera. Se lo estoy aclarando porque muchos pasan diariamente en estos lugares pidiendo ofrendas de amor. Mira qué desgracia. Dios a mí no me manda a pedir ofrenda de amor. Dios a mí no me manda a pedir una limosna. Dios me manda a predicarte la palabra. Dios me manda a dejarte un mensaje. Dios me manda a decirte que Cristo te ama. Dios me manda a decirte que el propósito de Él no era que estés llevando esta vida. El propósito de Él no era que estemos padeciendo tantas enfermedades. El propósito de Él era que le damos la gloria, la honra solamente a Él. Aleluya. Ese es el propósito de Dios. Este es el propósito. Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia.
El evangelio es poder. No es una forma para poder dar lástima. Cuando Dios me llevó a sus caminos, todo comenzó a ser diferente. No me dijo, ve y pide limosna, no me dijo eso. Y el propósito de Él nos ha creado para alabanza y gloria suya. Él quiere exhibirnos. Él quiere ponernos en alto. Pero el pecado nos da vergüenza para poder llegar. El pecado nos da vergüenza, no tenemos una palabra con sabiduría y con entendimiento para poder presentarnos a Dios. ¿Sabes que así estaba la nación de Israel? Tenían vergüenza. Y cuando Ezequiel pasó por aquel valle, Jehová Dios le pregunta, ¿qué miras, Ezequiel? Y Ezequiel dijo, solamente miro un montón de huesos secos. Estaba hablando de una nación destruida. Estaba hablando de una nación sin esperanza. Estaba hablando de una nación que humanamente hablando no podía levantarse. Pero ¿sabes qué le dijo Dios a Ezequiel? Profetiza palabra. ¿Sabes qué le dijo Dios a Ezequiel? No te quedes callado, sigue gritando la palabra, sigue llevando el mensaje. Y él comenzó a decirle, ¿crees que estos huesos vivirán? Ezequiel le dijo, solamente tú, Señor, lo sabes. Pero ¿sabes qué le dijo Dios? Sigue proclamando, sigue hablando en la palabra, sigue mencionando la palabra, porque el mismo Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Sabes? ¿Y por qué te digo esto? Porque puedes tener mucha plata, pero estás enfermo. Puedes tener muchos bienes, pero estás enfermo. Hay gente que no tiene nada. Un mensaje de Dios lo fortalece. Un mensaje de Dios lo sana. Un mensaje de Dios lo liberta. Un mensaje de Dios lo restaura. Bendita sea su misericordia y su verdad. Cuando Jesús dijo esta palabra, ¿qué era? ¿Por qué Jesús dijo esta palabra? Porque Satanás le está ofreciendo los bienes. Mira, le está ofreciendo todas las riquezas de la tierra. Le está ofreciendo, mira, le digo, si solamente te postraras y me adorares, yo te daré los reinos de la tierra. Lo mejor yo te lo entregaré. ¿Y sabes qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no es exhibición. Jesús no es un show para entretener. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Porque hay mucha gente, como se lo he estado diciendo, tienen todo a su favor, pero están solos por dentro. Tienen todo a su favor, pero están solos por dentro. Así hay mucha gente. Gente que está forrada en dinero, pero están vacíos por dentro. Gente que son famosos, pero están vacíos por dentro. Gente que tiene poder, gente que se le respeta. Se lo compruebo con la palabra. Según de Reyes capítulo 5. Ahí encuentras a un hombre llamado Naamán. ¿Sabes qué significa la palabra Naamán? Alegre o amable. Dice la Biblia que tenía gran éxito. Dice la palabra que era reconocido en la ciudad de Siria, en la nación de Siria. Era respetado, dice la palabra. Y no era cualquier persona. Dice la Biblia que era general del ejército de Siria. Era alguien que la gente lo respetaba. Y cuando pasaba por estos lugares, la gente se alegraba de extenderle la mano, la gente se alegraba de pegarle un abrazo. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Había algo que le estaba matando, había algo que le estaba destruyendo, había algo que lo consumía. ¿Y qué era lo que destruía este hombre? ¿Qué era lo que consumía este hombre? Tenía lepra, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? La fama no le quitó la lepra. La autoridad que él tenía no le quitó la lepra. El reconocimiento que él tenía no le quitó la lepra. ¿Sabes cuándo se le quitó esa lepra? Dice la Biblia que no conocía el miedo. La Biblia lo dice. No conocía el miedo. Era un hombre que solamente conocía victorias. Era un hombre que solamente conocía triunfos. Pero cuando llegaba a su recámara, cuando llegaba a su cuarto, ahí había lágrimas, ahí había dolor, ahí había angustia, había depresión. Había todo lo que le estaba consumiendo. ¿Por qué? Porque te decía, la gente me respeta, la gente se alegra cuando me mira, la gente me abraza, y el presidente de este lugar siempre me pone en alto, porque sea mi general nada más lo necesito en este lugar, porque no se podía mover si él no estaba allí. Pero cuando llegaba a su cuarto, ahí se daba cuenta la necesidad que había, ahí se daba cuenta. Y mira, año 2026, mucha gente vive de pura apariencia, sonríen en la calle, se miran fuertes en la calle, bien parados en la calle, pero
pero en su cuarto están llorando, en su cuarto están gritando, en su cuarto están desesperados. Y no era el propósito de Dios haberte creado para eso. No era el propósito de Dios habernos creado para eso. No era la intención de Él de decir quiero verte en tu cuarto, cómo vas a estar. No, Dios tiene misericordia de la humanidad. Aleluya. ¿Sabes? Y cuando Naamán reconoce, la historia es bastante larga, pero se la estoy resumiendo. Cuando Naamán reconoce, la Biblia dice que solamente se le dio una orden. Eliseo. La palabra Eliseo significa ayudado de Dios. Y entonces, cuando encuentra esa historia, te das cuenta que Naamán, Eliseo le dio una orden que fuera allá al río del Jordán a sumergirse 7 veces. Anteriormente no quería, pero la gente que estaba con él dijeron, vaya, el profeta no te pide nada. ¿Y sabes qué pasó? Se sumergió 7 veces. La primera, segunda, tercera, quinta, sexta vez no pasaba nada. Pero a la 7ª vez dice la Biblia que este hombre sale y aquella piel sale como la piel de un niño. Dios no necesitaba el dinero de este. Dios no necesitaba la plata de este. ¿Sabes por qué? Dice la Biblia que cuando este hombre se vio sano, cuando este hombre se vio limpio, él quiso mandar unos presentes al profeta Eliseo. ¿Y sabes qué le dijo Eliseo? No me des nada porque el milagro no lo hice yo. Por eso le estoy diciendo que no participo con la gente que pide ofrenda en estos lugares. Por eso le estoy diciendo que no voy a respaldar a ningún sinvergüenza que venga a predicarte un Dios de poder y pidiendo limosna. A ningún sinvergüenza que venga a predicarte un Dios que te provee, un Dios que te levanta y pidiendo limosna. Eso no viene de parte de Dios, aleluya. Porque el Dios que yo conozco me ha levantado más frío. El Dios que yo conozco me ha levantado de allá donde no valía absolutamente nada. ¿Y a dónde me ha llevado? A lugares altos. ¿A dónde me ha puesto? A lugares grandes. ¿Y cómo? Me ha llevado a diferentes lugares. Y nunca me ha dicho, pide en tal lugar. Jamás y nunca. Dios no es así. Y le dijo, a mí no me des nada. El milagro no lo hice yo, sino Dios. Alabado sea su santo y poderoso nombre. El propósito de Dios era que nosotros podamos disfrutar de la vida, podamos deleitarnos, podamos tener placer en la vida, gozarnos, disfrutar de lo que Dios ha creado. Pero todo es sana y honestamente. Ahí no hay ningún problema. Dios no te va a enviar a un lugar donde haya licor. Dios no te va a enviar a un lugar donde hayan drogas. Dios no te va a enviar a un lugar donde haya perdición para que vayas a disfrutar. Jamás y nunca. Esas son decisiones propias. Esos son caminos donde yo voy a caminar y nadie me va a detener. Esas son puertas que yo voy a abrir y nadie me va a detener. Porque son puertas que yo dije las voy a abrir y punto. Y aunque estén bien cerradas, yo las abro. El problema es cuando estoy adentro. Cuando estoy adentro de esa puerta, ahí es el problema. Comienzo a gritar, comienzo a pedir ayuda. Pero si estás con vida, Dios te vuelve a levantar. Si estás con vida, Dios te vuelve a restaurar. ¿Sabes qué? Naamán, Dios lo restauró, Dios lo limpió. Y mira, te estoy hablando del Antiguo Testamento. Te estoy hablando del Antiguo Testamento, donde muchos dicen que de Mateo para acá fue la gracia. La gracia de Dios la vas a encontrar desde el principio de Génesis y Apocalipsis. ¿Por qué? Gracia es regalo inmerecido. Y cuando Dios a aquella pareja le dijo lo que no hiciera, estos desobedecieron. ¿Y sabe qué? Cuando se escuchó la voz de Dios en aquel lugar, dice la Biblia que estos se escondían, se tapaban con hojas de higuero. Pero Dios le dijo que había derramado sangre inocente. Eso representaba lo que iba a hacer Jesús muchos años más adelante. Y le dijo para que se taparan su desnudez, para que taparan su vergüenza, para que taparan su pecado. Por eso había derramado sangre inocente. Bendito sea Dios. Entonces, está Dios mostrando su gracia desde el principio. Porque es algo que no lo merecemos. Es algo que no lo merecemos. Pero hay un Dios que tiene misericordia. Hay un Dios que nos hizo a nosotros. No para que vivamos con tantas quejas. ¿Crees que Dios se deleita cuando mira un hospital, cuando vamos a un hospital? ¿Crees que Dios se deleita ver tanto sufrimiento que hay?
crees que Dios se regocija diciendo, así quería verte, jamás y nunca, jamás y nunca. Pero ¿qué es lo que ha pasado entonces? Nos apartamos de Dios. ¿Qué nos ha pasado entonces? Nos hemos separado de Dios. Pero Dios quiere levantarnos nuevamente. Dios quiere restaurarnos nuevamente. Él quiere vestirnos con vestidura de salvación. Él quiere cubrirnos con ese manto de justicia. Él quiere hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. Por eso le digo al principio, usted no está obligado a escucharme jamás y nunca. Usted no está obligado a hacer lo que yo diga, no, jamás y nunca. Usted hace su voluntad. Usted hace lo que usted quiere. Pero después, los lamentos y la consecuencia, también usted mismo lo va a pagar. Esto no crea que yo voy a pagar por usted jamás y nunca. Ni yo por mi hijo, ni él por mí. Ni mi esposa por mí, ni yo por ella. Esto es personal. Dios dijo que cada uno dará cuenta de sí. Allí en Ezequiel capítulo 18, verso 4, encontramos una palabra donde el profeta dice, alma que pecare, esta morirá. Y cuando Dios dice esa palabra por medio del profeta, dijo Dios, ya no se ocupará este refrán. Porque aquel tiempo, ¿sabes cuál era el problema? En aquel tiempo, y cuando muchas personas mencionan este texto, lo hacen para condenar a la persona que comete una falta. Y en la Biblia encontramos misericordia. En la Biblia encontramos a un Dios de oportunidades. En la Biblia encontramos a un Dios que nos da tiempo exacto para que nos podamos acercar a Él. ¿Y sabes por qué Dios estaba diciendo esta palabra? ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque aquel tiempo se dice que en mi caso, que mi padre ya murió, yo seguía pagando por su pecado. Yo moría, mi hijo seguía pagando por mi pecado. Mi hijo moría, mi nieto seguía pagando por el pecado de nosotros. Así era. Entonces Dios soltó esta palabra, ya no será así. Alma que pecare, esta morirá. O sea que digo, cada quien es responsable de sus propias acciones. Cada quien es responsable de sus propias decisiones. Pero Dios siempre te manda una palabra. Dios siempre te envía un mensaje. Dios siempre que está con aquel pensamiento de quererte restaurar. Porque los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos de paz y no de maldad, dice la palabra. Esto así es. Y entonces, ¿qué pasa? Sencillamente, caminos que yo he tomado, caminos que usted ha tomado, y nos hemos apartado de Dios. Pero en esta bendecida tarde, engrandezco ese nombre que es sobre todo nombre, por permitirme este privilegio de venir a compartir este mensaje a este lugar. No es una obligación, no es un compromiso, no es un trabajo, es un privilegio. Algo donde nadie daba nada por nosotros, donde nadie me valoraba, pero había un Dios que me decía, quiero vestirte con vestiduras de rey, quiero ponerte en alto, alabado sea su nombre. Y es por eso. ¿Y sabe por qué? Le mencionaba lo que anteriormente le estaba diciendo, de las ofrendas que las personas recolectan. Porque hasta este momento, Dios a mí no me ha cobrado ni un 5 por el milagro que hizo en mi vida. Hasta este momento, no he encontrado en la palabra que Dios me diga, te has engalanado conmigo y no me has pagado nada. Jamás y nunca. Por eso, te vengo a compartir este mensaje. El hombre creado con propósito. Dios lo hizo con propósito. ¿Cuántos lamentos miramos ahora? ¿Cuánta angustia miramos ahora? ¿Cuánto sufrimiento? Y nos seguimos preguntando por qué. Tenemos aquello de culpar a los gobiernos. Tenemos aquello de culpar a la religión. No culpes al gobierno, no lo vengo a defender. No culpes a la religión, no vengo a defender a nadie. Es consecuencia de nuestro propio camino. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Es la ley de la siembra. Aquí no espere otra cosa. Si usted siembra maíz, no va a ir a recoger papayas. Si usted siembra aguacates, no va a ir a bajar mangos. Usted va a recoger lo que sembró. Así nos pasa entonces en la vida. La ley de la siembra. Bendito sea Dios. Pero en esta bendecida tarde, agradezco ese nombre que es sobre todo nombre, por ese privilegio que me concedió poder compartir este breve mensaje con ustedes. El propósito de Dios para el hombre, o el hombre creado con propósito. No me quiero separar de acá, no me quiero apartar de acá sin antes hacer ese llamado, hacer esa invitación.
si cree que Dios lo puede restaurar, si cree que Dios lo puede vestir con esa vestidura de salvación, lo puede cubrir con ese manto de justicia y hacer resplandecer su rostro sobre su vida, yo le invito a alguna breve oración conmigo. Cristo le ama, Cristo le ama, Cristo le ama. Si usted lo cree, yo le invito a esta breve oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si he hecho esta oración, les felicito. Unos consejos le doy: ore diariamente, lea palabra de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin,